Que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó este viernes, hace unas horas, a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025, el cual estima que habrá un crecimiento económico para el año 2025 en un rango entre el 2% y el 3%, previsión que se sustenta con la fortaleza del empleo y el consumo interno, así como la inversión en el país y una mayor recaudación fiscal. Marca el inicio de un nuevo gobierno que, al igual que el anterior, tiene una visión compartida de crecimiento económico con justicia social, donde el Estado juega un papel activo como promotor del bienestar colectivo. En nuestro país la actividad económica sigue demostrando fortaleza. Estimamos que el crecimiento de este año superará las expectativas actuales y servirá como base sólida para el crecimiento de 2025. Para 2025 proyectamos un crecimiento económico en un rango entre 2 y 3%. Esta proyección se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motor. Bueno, en ese sentido, también durante la mañanera del pueblo de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este nuevo paquete económico es sólido y contempla una reducción considerable del déficit fiscal, así como el mantenimiento de los programas del bienestar y la inversión pública de la mano del fortalecimiento de Pemex. Paquete muy sólido, vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. Eso no implica afectar la operación del país, ni mucho menos, ni del gobierno, pero sí algunos ajustes. Obviamente se garantizan los programas de bienestar, inversiones públicas y se hace una reorientación. Y al fortalecer Pemex también, y Comisión Federal de Electricidad tiene buenas finanzas, al fortalecer Pemex pues también vamos a fortalecer toda la... Y uno de los grandes protagonistas de este paquete es la recaudación fiscal, la cual logró incrementarse en un 5.4% este año respecto al mismo periodo de 2023, por lo que se prevé que los ingresos tributarios alcancen un nivel histórico de 14.6% del PIB en 2025. De ley de ingresos de la Federación prevé ingresos por 8 billones de pesos, con la recaudación tributaria como principal fuente de recursos. La proyección de 5.3 billones de pesos en ingresos tributarios representa un incremento de 2.6% real respecto de 2024, y por primera vez en nuestra historia moderna los ingresos tributarios alcanzarán 14.6%. En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que previo a considerar una reforma fiscal se seguirá fortaleciendo la recaudación mediante aduanas, evitando la evasión de impuestos con medidas como establecer la prisión preventiva oficiosa para los delitos relacionados con la emisión de facturas falsas. Todavía más, lo dije en la campaña, a fortalecer la recaudación de aduanas, a disminuir los trámites en el SAT para aumentar la recaudación, en el fortalecimiento de la recaudación, en evitar la evasión, que todavía con todo y lo que hizo el presidente López Obrador hay todavía evasión fiscal. Ahora queda en la Constitución las facturas falsas como prisión preventiva oficiosa. Y otro pilar para aumentar las recaudaciones fiscales es este esfuerzo de digitalización y simplificación de los procesos que calcula el Gobierno de México permitirá ampliar la recaudación de impuestos. Y tras darse a conocer el cambio de perspectiva de la calificadora Moody's para México de estable a negativa en el futuro, la presidenta cuestionó dicha evaluación y pidió que se aporten argumentos o pruebas sobre el supuesto debilitamiento institucional que podría socavar
los resultados fiscales y económicos del país, que según Moody's es el argumento para rebajar esta calificación. Estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Ese es, digamos, cómo fueron construidas, más allá de criticar o no a una calificadora. Ese es el modelo con el cual califica. Y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió. Es un modelo basado en la austeridad republicana, en la economía moral, en reorientar presupuesto para programas sociales, para derechos e inversión pública. Entonces, muchas veces estas evaluaciones tienen este sesgo. Y precisamente para hablar sobre estos temas económicos, el paquete económico que presenta hoy el Gobierno de México, nos acompaña Óscar Rojas, doctor en economía, para platicar sobre este panorama económico. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí con el gusto de saludarte. ¿Listos? Oye, una pregunta para que nuestra audiencia entienda rápidamente o de una manera breve, ¿cuáles son los puntos que debemos destacar de este paquete económico 2025? Pues yo creo que el primer elemento es ese, el que se señalaba ahorita que decía la presidenta de que México tiene una economía estable y fuerte. Es decir, su estructura, el modelo que se está creando, que es el modelo del humanismo mexicano, tiene una fuerza porque está consolidando el mercado interno, por lo tanto es menos sensible a los vaivenes internacionales. Entonces, en ese sentido, creo que es importante, además de que se instituye el gasto social como una herramienta económica, lo cual pues nos lleva a la consolidación del estado de bienestar. Y son las metas que se pone el Gobierno de México en este paquete económico, como el del PIB, como el de la reducción del déficit, la recaudación fiscal, ¿son metas alcanzables, digamos, son metas realizables? ¿O cuál es tu punto de vista sobre estas metas que se ponen? Claro, no, totalmente lo son, porque estos números se construyen con un análisis también de conjunto, ¿no? Se basan en los criterios generales de política económica, que es la suma de las condiciones nacionales más la visión también de la estructura global, y todo indica, de cara a lo que estamos viendo en la transformación también geopolítica, que viene toda una lluvia de inversiones a la región. Entonces hay una potencialidad muy importante, además de que pues ya se avanzó en obras prioritarias en el primer sexenio, lo cual pues no solamente es la economía que generaron a la hora de construirla, sino que ahora las vamos a ver madurar. Por lo tanto, hay muchas condiciones a favor para que se puedan alcanzar estos números, y recordar que el déficit en este caso no es como en el anterior, en el modelo neoliberal, que el déficit se fue por la cloaca de la corrupción, sino que el déficit que tenemos está estructurado porque se han estado haciendo estas obras de reconstrucción. Precisamente quería preguntarte sobre el déficit y a ver si lo podemos aterrizar un poco más, porque desde hace algunos meses analistas, economistas, opinadores aseguran que el déficit de México es muy poco manejable, que es una locura, y lanzan alertas al cielo como si se estuviera poniendo en riesgo la economía del país por este déficit. ¿De qué se trata este déficit? ¿Por qué está dentro de lo manejable y por qué no es una alarma roja en la economía nacional? Claro, sí, no, por supuesto. Ahí lo importante es siempre medir la deuda que tú tienes con respecto a tus ingresos. De eso depende todo, ¿no? Incluso hasta en las finanzas personales, eso es la lógica. Y en este caso, una deuda para un país como México, que está alrededor del 50%, a eso se refieren con que es manejable, porque hay capacidad de pago. De hecho, hay otros países, por ejemplo, en el G20, en los países de la OCDE, que pueden llegar, como Estados Unidos, por arriba del 100%, o como Japón por arriba del 200%. Entonces, un 50%, Brasil me parece que debe de andar alrededor del 70%. Entonces México está dentro del club, de hecho, de los países que tienen una menor carga, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues sí, escuchamos estas alarmas, pero es a lo que nos tienen acostumbrados los economistas neoliberales, que buscan cualquier elemento para tratar de generar pánico. Pero no, el caso aquí es esto que señalamos, ¿no? Uno es un porcentaje
perfectamente manejable con respecto a lo que hacen el resto de los países, y lo otro es la calidad de esa deuda, porque es una calidad que se va no en gasto corriente, este es el principio de la austeridad republicana, sino en gasto productivo y en gasto social, es decir, que activa y se multiplica esa energía económica en el mercado interno. Oye, y ya que hablas de estas lecturas neoliberales de algunos medios de comunicación al interior de México, ayer escuchábamos otro tipo de lectura neoliberal con la calificación de Moody's. ¿Qué opinión te merece esta calificación de Moody's? Sí, coincido con la presidenta en el sentido que esos son modelos de negocios, son modelos que van generando información, pero para el objetivo de la especulación de grandes capitales. No están capacitados para medir el cambio cualitativo de una economía. Entonces, digamos que hay esa presión también. Recordemos que las calificadoras tienen también objetivos políticos e intereses en los propios países. Son juez y parte. Por lo tanto, lo que está haciendo esta calificación en realidad fue que puso una anotación con respecto a los cambios institucionales relativos con la reforma judicial, pero de todas maneras reconocen la solidez del país. Por lo tanto, no es que estén calificando ya la debacle inmediata como quisieran los economistas neoliberales, sino simplemente que hay este nerviosismo, y es natural porque había un modelo de negocios con la corte neoliberal, y ahora que se democratice pues va a haber cambios ahí, por supuesto, pero pues aquí lo que sigue imperando, por supuesto, en términos soberanos es el interés colectivo. Por lo tanto, esa calificación debe de ser vista a la luz de este contexto. Y por otro lado, hemos visto que estas calificaciones también sucedieron, o estas alarmas de parte de las calificadoras sucedieron al principio de la administración del presidente López Obrador, que incluso fue cuando el presidente les decía Fitch Ratings, y estas alarmas nunca se cumplieron, estos pronósticos negativos nunca se cumplieron. Por el contrario, la inversión extranjera creció como nunca había crecido en México. Entonces podemos esperar una misma reacción de los mercados, de los inversores con nuestro país, a pesar de que Fitch o Moody's o Standard & Poor's vengan con estas alarmas y estas calificaciones. Sí, totalmente. Se puede confiar en ello porque incluso las notas de ellos mismos en sus análisis, insisto, no pueden negar la estabilidad del país, y además la perspectiva del nearshoring que es un asunto a mediano plazo, que es muy, muy, muy importante, y lo fundamental, que es que Estados Unidos está modificando también su despliegue en el mundo, es decir, sus inversiones las está trayendo desde el bloque asiático hacia el bloque norteamericano, y pues ahí por supuesto está incluido México en primer lugar, en primera fila, pues, ¿no? Hay esta perspectiva de aumentar y ampliar la participación de México en la producción internacional, y los capitales privados incluso lo saben. Muy bien, pues ¿qué se nos está escapando? ¿Qué te gustaría apuntar antes de terminar esta entrevista, Óscar? Bueno, pues yo creo que sí sería importante señalar esto que dice la presidenta, ¿no? De que hay mucho que criticar de las agencias calificadoras, sin duda. Estuvieron involucradas en la gran crisis del 2008. A esto me refiero con que son jueces y parte, pero que el modelo económico mexicano es, digamos que inédito. Está armando cosas nuevas que tienen al centro no al capital, sino al centro a la sociedad. Entonces, en este sentido, pues esos modelos no pueden leer, no están capacitados para leer, están hechos para otra cosa, vaya, ¿no? Entonces, creo que esto nos lleva a que también de esta experiencia mexicana que tengamos, también necesitamos ir avanzando en la generación de otros indicadores, porque ahora el interés es distinto, ya no simplemente las ganancias del sector privado, sino la modificación y el fortalecimiento y profundización del tejido social, ¿no? El regreso de la paz, el regreso de las posibilidades sociales, etcétera, etcétera. Es decir, es una economía con un corte social estructural, ¿no? Y creo que esto es muy importante para que también nosotros vayamos desarrollando con la región, ahora que vamos a ir al G20, por ejemplo, pues que se planteen estos temas también, porque las calificadoras pues pueden hacer mucho daño cuando hacen este tipo de movimientos, y que hay corrupción en la forma en la cual hacen estos criterios, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Óscar Rojas, doctor en Economía. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Hasta pronto. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.